Bien, entonces vamos a comenzar. Bienvenidos. Primero que nada, me presento. Yo soy voy a ser su docente durante este cuatrimestre. Mi nombre es Miguel Gutiérrez y vamos a estar trabajando durante todo este contenido, seguramente por medio de la plataforma virtual y actividades en línea como videoconferencias y archivos que van a quedar en esa misma plataforma. Es probable que no tengamos un regreso presencial al menos durante las próximas semanas o incluso meses. Es posible, de hecho, que todo el cuatrimestre no tengamos actividad presencial, así que vamos a estar trabajando mucho por medio de esta plataforma para que lo tomen en consideración y estén lo más pendientes posible de esa plataforma, porque ahí irán quedando las actividades, les iré poniendo los vínculos para distintos trabajos, para estas conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar en comunicación muy constante para asegurarnos de que no se pierdan de nada por ninguno de los canales correspondientes, ya sea correo electrónico, ya sea por medio de un grupo de WhatsApp o a través de esta misma plataforma. Y bueno, entonces ustedes al entrar a la plataforma deberían haber visto esta actividad que en este momento les aparece en pantalla. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí, 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 profe, los formatos que aparecen ahí en la plataforma de inglés pero no se pueden abrir son de la otra profesora, ¿verdad? Así es, sí, hay un asunto con la plataforma y es que algunos grupos están siendo compartidos por docentes. Es decir, no es que el mismo docente tenga varios alumnos porque en Platinum están cada uno perfectamente separados. Más bien es que dentro de la plataforma, para agilizar contenido y subida de actividades y todo eso, en plataforma muchos grupos pueden ser como vistos o compartidos por diferentes docentes. Y si en algún momento alguna actividad les aparece restringida, es seguramente porque le toca a otro docente y es algo que está haciendo otro docente con su grupo en particular. Entonces, no se preocupen por eso. Si alguna vez ven que en la misma semana quedan como 3 o 4 tareas, no se asusten ni se vayan a abrumar pensando que tienen mucha tarea. A lo mejor sea la misma tarea, pero puesta por los diferentes docentes para sus diferentes grupos. Entonces no se vayan a asustar. Por las dudas pregunten cuando tengan alguna duda respecto a eso, para ver si en efecto es que sea una sola tarea o si los docentes dejaron varias veces la misma actividad para los diferentes grupos. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sin problema. Bueno, sí. la actividad que ven en el PDF, que es la que está en la misma plataforma, nos habla primero de los presentes simple y presente continuo. Los presentes simples son muy sencillos de utilizar porque básicamente son un sujeto más un verbo, y el presente continuo es la forma del tiempo que expresa lo que está sucediendo en este momento. Y para esto voy a irme un segundo a esta otra ventana para explicarles las fórmulas, cómo funcionan y de qué manera sería más fácil comprenderlas y utilizarlas. Bueno, primero tenemos que el presente simple funciona de este modo. Presente simple es básicamente un sujeto más un verbo. Y con esto realmente no hay mucho problema porque ya sabemos cómo funcionan sujeto más verbo, ¿no? Puedo tener, por ejemplo, she runs, ¿okay? O I play, por decir algo. Es muy sencillo, es la forma más sencilla que existe de conjugar una oración en inglés. Es únicamente un sujeto más un verbo, tomando en cuenta que el verbo debe estar conjugado según el sujeto que tenga en mi oración. Si es una tercera persona, como en el caso de she, debo obedecer a esa tercera persona en la construcción de mi verbo. Esto seguramente ya lo saben, pero me quiero asegurar. De todos modos, si alguien tiene alguna duda con esto, me pueden preguntar con toda la confianza del mundo. No pasa nada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, 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 profe. Va. El presente simple, aunque su nombre lo indica, presente, de hecho también puede funcionar para establecer oraciones en el futuro. Por ejemplo, si yo digo I play
soccer, pero agrego next Saturday. Yo juego soccer, ¿cuándo? El siguiente sábado, y eso estoy hablando de futuro, ¿no? Aunque mi construcción sigue siendo sujeto más verbo en presente simple y un complemento. Bueno, la otra cosa para que nos sirve el presente simple es para construir oraciones que funcionen como rutina. Las cosas que se repiten con cierta cadencia en el tiempo, que se repiten con cierta consistencia, esas las expresamos con un presente simple. Por ejemplo, I go to school. Eso es un presente simple de lo más sencillo, ¿no? Pero si agrego algo como every week, ¿okay? Convierto mi oración en presente simple en una rutina, porque estoy diciendo que voy a la escuela cada semana. Y esto se utiliza, desde luego, con la fórmula del presente simple. Puede que tengamos un complemento. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. 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 Sí, sí. Si en algún momento hay alguna duda, con confianza me pueden decir. Vamos a darle un vistazo de nuevo al archivo PDF. Tenemos acá que Simple Present, cuando se utiliza para habits and things that happen regularly. ¿Okay? Tienen que suceder regularmente. Por ejemplo, our German teacher never gives us homework for the weekend. ¿Okay? Estoy utilizando never como negativo, pero la oración sigue siendo la misma. Nuestro maestro de alemán nunca nos da tarea para el fin de semana. ¿Okay? Por ejemplo, things that are always or usually true. I help my mom with boring housework. Okay? I help my mom with boring housework. Permanent situations. Por ejemplo, my sister has long black hair and beautiful blue eyes. Por ejemplo, si ustedes quieren expresar una de estas oraciones de rutina o que se pueden considerar permanentes, como el color de los ojos o como la altura o cosas así, las expresan siempre en forma de presente simple. No podrán ni decir, por ejemplo, algo como yo estoy teniendo ojos cafés, porque esa oración no tiene sentido. Decir que yo estoy teniendo ojos cafés significa que en este momento tienen ojos cafés, pero el resto del tiempo a lo mejor son azules. Entonces la oración no funciona por sí sola. Tiene que ser formulada en presente simple. Yo tengo ojos cafés. Hechos y verdades generales, como por ejemplo, snow falls in the winter. ¿Okay? O por ejemplo, en verano hace más calor, ¿no? Esa es una verdad general, o por lo menos es considerada una verdad colectiva. Entonces ese tipo de oraciones también las tengo que formular con este tipo de estructura. Schedules, es decir, horarios o actividades, planeo de actividades, and future programmed events. ¿Okay? Lo que les decía de que el presente simple también puede funcionar para futuro. Por ejemplo, the concert starts. Si únicamente me detengo en the concert starts, significa el concierto inicia o el concierto empieza. Eso funciona como presente simple. Pero si yo digo at 7 o'clock y ya doy una hora que aún no ha ocurrido, entonces eso manda mi oración de presente simple hacia un futuro. El concierto comienza a las 7. Si aún no son las 7, entonces es futuro. Usualmente utilizamos en presente simple estos tipos de adverbios de frecuencia que ven en la parte de abajo. Por ejemplo, always, usually, never, etcétera, etcétera. Y algunos otros que nos sitúan en algún momento en el tiempo específico, como every day, o every week, o every month, every year, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, on weekends, etcétera, etcétera, y todos los que pueden ver acá. De todos modos, todos estos los tienen en su archivo de PDF y los pueden revisar en cualquier momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta estructura y la estructura del presente continuo? Voy a irme de nuevo a mi ventana anterior. El presente continuo estoy también seguro de que ya lo conocen, pero nos vamos a asegurar. El presente continuo
Imagínenselo como un banco de 3 patas. Tengo un banco de 3 patas, ¿ok? Imagínense que están sentados encima de este banco de 3 patas. Las 3 patas consisten en un sujeto, un verbo to be y un verbo conjugado en su forma gerundio, ing. Por ejemplo, I am teaching, por decir algo. O he is eating. Ahora bien, ¿qué pasa si están sentados encima de este banco de 3 patas y le quitan un banco? ¿Cuál es el resultado inevitable de quitarle una pata al banco? ¿Qué les pasa a ustedes? Se cae, se cae. Se caen. Exactamente, se van para abajo. Del mismo modo, esta oración, si le falta alguno de estos elementos, la oración ya no puede funcionar como presente continuo. Se destruye y pierde sentido. No puedo formular mi oración si me falta un sujeto. No puedo formular esta oración si me falta un verbo to be. Y si mi oración, por ejemplo, tuviese mi forma verbal en presente simple, también se destruye, no tiene sentido. Uno de los errores más comunes que ocurren al estar trabajando con este tipo de oración es que la gente suele olvidar el verbo to be y construyen algo como I teaching. Eso significa de nuevo que mi banco no tiene una pata y se va a destruir, no va a funcionar. Indispensable, necesito los 3 elementos para poder construir mi oración de manera coherente y de manera formal, ¿no? Estructural. ¿Hasta aquí vamos bien, sin ningún problema? Sí. Sí. Sí, todo chido. Profe, Sí, dime. entonces cuando el presente continuo Ajá. al presente simple, la única diferencia es que uno es para cosas que ya están establecidas y el otro es que están cambiando. No necesariamente cambiando, más bien Que no es imagina, permanente. imagina esta línea de tiempo, ¿no? Hacia adelante es el futuro y este es el presente. El presente simple, si tú estás en esta línea del tiempo, el presente simple establece algo que ocurre acá hacia acá. Es decir, tu tiempo presente puede ser bastante amplio. Si tú dices, por ejemplo, yo juego fútbol los sábados, eso sigue siendo presente, pero ¿qué tan a futuro se vuelve este presente? La verdad se vuelve bastante extenso, porque al decir que yo juego fútbol los sábados, no estás estableciendo ninguna fecha o ningún momento en el tiempo en que tu actividad termine. Es decir, tu presente se vuelve bastante amplio, ¿no? Yo juego fútbol los sábados. Sin embargo, si lo pones como presente continuo, dices, yo estoy jugando fútbol en este punto específico del tiempo, justo ahora. Yo estoy jugando fútbol. Esa es la diferencia con tu presente simple. El presente simple puede ser bastante amplio. Es decir, el tiempo en el que ocurre puede ser incluso de años. Si dices, yo estudio en la Universidad Politécnica, ¿cuánto tiempo abarca eso? Puede ser desde que entraste hace un año y puede ser hasta que salgas en otro año o 2, ¿no? Sin embargo, decirle, yo estoy estudiando en la Universidad Politécnica significa que en este momento de mi vida, en este punto específico, yo estoy haciendo esta actividad. Restringe todo el tiempo que tienes a un solo punto en el tiempo. ¿Sí queda claro de ese modo? Sí, sí queda claro, profe. Gracias. No significa que las actividades estén cambiando, más bien son las que están ocurriendo en este momento. Incluso si la Sí. actividad que ocurre en este momento es un cambio. Por ejemplo, si tú dices, yo visto ropa de colores, ¿no? Significa que por lo general es como un hecho que la gente puede comprobar que tú vistes ropa de colores. Pero si dices, me estoy cambiando de ropa, significa que en este momento estás cambiándote la ropa. Es decir, la actividad representa un cambio, pero significa que ese cambio está ocurriendo en este mismo instante en el que lo estás diciendo. ¿Ok? Sí. Ok, entendido. Buenísimo. De todos modos, les digo, esto estoy seguro de que ya lo entienden bien porque lo han visto en 4 anteriores.
pero como es justamente el inicio de esta actividad, me quiero asegurar de que no hay ninguna duda. Vamos de nuevo a la página del archivo PDF. ¿Cuándo utilizan present continuous? La forma más usual o la forma más directa de entenderlo es something that is happening now at this moment. Por ejemplo, en este momento estamos teniendo una videoconferencia. We are having a video conference. When you are watching an interesting TV program, significa que ese programa de televisión está ocurriendo en ese instante. Temporary situations. Por ejemplo, my brother is working at a camp this summer. Eso significa que incluso si en algún momento el hermano deja de trabajar en ese campamento, durante esa temporada de su vida está trabajando ahí. Future plans and arrangement. Esa es una forma muy particular del presente continuo en la que de hecho sí podemos tener futuro. I am going to a special party tonight. Voy a ir a una fiesta, ¿no? O estoy yendo a una fiesta esta noche. No significa que justo ahorita, porque ese evento en particular del tiempo es bastante amplio como para decir que de todos los años de su vida, en este momento o en este día o esta noche va a ir a esa fiesta. Time expressions, las expresiones de tiempo que suelen usar con el presente continuo suelen ser now, right now, at the moment, today, tonight, these days. Es decir, cualquier cosa que indique que de todo mi arco de tiempo que puedo tener son las más cercanas al momento en que lo digan. Por ejemplo, ahora, o en estos días, o esta noche, o por ahora, en este momento, etc. ¿Alguna duda hasta este punto? No, ninguna. No, profe. No, profe. Excelente. Mira, de todos... Ok, yo tengo una duda. Sí, dime. Entonces, como diciendo, presente continuo vendría siendo todo aquello que es específico. O sea, que especifica un día. ¿Cómo? Ok, esa podría ser una forma de verlo. El presente continuo sí se vuelve específico, pero en el sentido en que sí te especifica que el momento del tiempo en el que estás hablando es el más cercano al momento en que lo estás diciendo. Por ejemplo, de nuevo con el presente simple. Si tú dices, me gusta comer pizza, eso no significa que estés comiendo pizza. Solo significa que te gusta y eso es una especie de verdad o un hecho comprobable, ¿no? Te gusta comer pizza. Decir, yo estoy comiendo pizza, saludos al gallo por cierto. Decir, yo estoy comiendo pizza, significa que en este momento o en el momento en que le estoy diciendo, estoy comiendo pizza. Decir, yo estoy estudiando en la universidad, significa que en este momento de tu vida, porque tú estás especificando en qué momento de tu vida estás estudiando en la universidad. Decir, por ejemplo, yo hago mesas, supongamos que soy un carpintero. Decir, yo hago mesas, solo establece el tipo de trabajo que tienes y establece el tipo de rutina a la que te dedicas. Significa que cada cierto tiempo haces mesas. Pero decir, yo estoy haciendo mesas, significa que en el momento en que lo estás diciendo, probablemente estés trabajando en la construcción de una mesa. A diferencia de la otra, en que decir, yo hago mesas, a lo mejor dices yo hago mesas mientras estás viendo tele, o yo hago mesas mientras estás con tus amigos en una reunión. Pero decir yo estoy haciendo una mesa significa que en este momento efectivamente estás trabajando en la construcción de esa mesa. Esa es la diferencia más grande entre el presente simple y el presente continuo. Claro. Uh-huh. Bien. O también, profe, por ejemplo, cuando usted comenta de yo hago una mesa, yo hago mesas, podría decir las horas también, ¿no? Ajá, sí, O sea, por exactamente. ejemplo, yo hago mesas de 4 a 5 de la tarde. Exactamente, porque estás estableciendo que esa rutina sí funciona en cierto momento en particular. De hecho, la última estructura de aquí del presente simple, la que estoy señalando, sí se ve el mouse, ¿verdad? La que estoy señalando aquí con el presente simple dice, por ejemplo, el concierto empieza a las 7 de la noche. Si tú dices, yo hago mesas los sábados en la tarde, es decir, el resto de la semana no trabajo, pero hago mesas los sábados en la tarde, significa que tienes una rutina y aparte esa rutina tiene un horario, pero no estás haciendo la mesa en este momento. Así que lo que mencionas de ponerle una hora o ser muy específico, tienes toda la razón, es una forma de verlo más fácil.
Entendido. Vamos. Obviamente no vamos a resolver la tarea porque esa es obviamente tarea de ustedes, pero vamos a darle un vistazo para ver si entienden o para ver si queda comprendido el uso de este presente simple. La primera oración, la que dice Let's practice the simple present, es una oración compuesta de dos partes, o es una oración doble. La primera parte dice: hay un espacio en blanco, mi forma verbal, summers in Greece, ¿no? Los veranos en Grecia. Simple present. ¿Cuál es la estructura del simple present? Ya la habíamos visto hace un rato y la estructura era muy sencilla. La estructura Ahí lo que va a ir consiste- es el verbo to be, ¿no? Lo que le falta. El verbo to be, ustedes díganme si sí o si no. Recuérdenme, ¿cuál era la fórmula del simple present? Era sujeto Era sujeto, más verbo. verbo, Exactamente. verbo to be Y y complemento. verbo gerundio, ¿no? Presente continuo. Exactamente, el que tiene el verbo to be, ese es el presente continuo, aguas. El presente simple se llama simple precisamente porque es tan simple como esto. Únicamente un sujeto, únicamente un verbo. Entonces, si tengo Ok. en mi oración, en mi tarea, por ejemplo, tengo... Entonces pasaría tal cual, ¿no, profe? ¿Cómo? No te escuché una Pasaría vez tal más. cual, ¿no? Porque yo, Ajá, pasaría tal cual, I love, así de fácil. ya no Tienes, se le agrega ese. ya no tienes que... Exactamente. Ahora bien, aguas con la de abajo. La de abajo sí dice Jenny. Jenny es una tercera persona. ¿Están familiarizados con el uso de las terceras Es personas? she, se le agrega ese, ¿no? Ajá, Sería Jenny Pega, doesn't write. exactamente. Tengo un negativo y para mi No, sería negativo... doesn't. Ajá. Vamos a darle un vistazo a eso para asegurarnos de que sí. Vamos a ver por completo la estructura del simple present. Es facilísima. Para construir una oración... positiva o afirmativa, mi fórmula es sujeto más verbo. Y puedo tener un complemento. El complemento no es obligatorio, pero puede estar ahí. ¿Cómo la construyo como negativo? Necesito tener sujeto más do o does más not más verbo. Y puede que haya un complemento. ¿Cómo la construyo en interrogativo? Tengo que comenzar primero con mis auxiliares, do o does, más un sujeto, más un verbo, más un posible complemento, question mark, pregunta. ¿Cómo veo cada oración ahora con palabras que tengan sentido? Tengo un sujeto. ¿Qué sujeto quieren? Puede ser yo, puede ser ella, puede ser mi hermano, puede ser el chucho, quien ustedes quieran. ¿Quién quieren que sea el sujeto? Gallo. El gallo, ok. Gallo. Supongamos que the rooster, el gallo. ¿Qué hace el gallo? Canta, levanta. Ok, canta. El verbo que necesito es sing. The rooster, si eso lo ubico en solo un pronombre personal, el pronombre personal es it, porque es un animal. Eso significa que mi tercera persona modifica mi verbo y por lo tanto debo tener the rooster sings in the morning, por decir algo. ¿Ok? ¿Cómo lo convierto en negativo? Facilísimo. Mismo sujeto. The rooster does not sing. Este does not obviamente lo puedo contraer como doesn't. Y mi complemento in the morning, si fuese necesario. ¿Vamos bien hasta acá? Claro, claro. Sí. Es necesario recordar, y esta es de las cosas más complicadas al principio, pero más importante, debo saber reconocer siempre quién es el sujeto, o quién es el pronombre personal más bien, detrás del sujeto.
No importa en qué forma venga mi sujeto, yo debo reconocer cuál es el pronombre personal. Para explicarles de qué estoy hablando, voy a borrar todo esto y les voy a poner una oración en particular. No se preocupen, todo esto de todos modos está quedando grabado en video y se va a subir a la plataforma después, así que pueden consultarlo en el momento que lo necesiten. Supongamos que mi oración es: My sister plays the guitar. Por decir algo. Mi sujeto es my sister. Ahora yo debo identificar quién es el pronombre personal detrás de my sister. ¿Con qué pronombre personal lo identifico? She. Ella. Sí. ¿Ok? Supongamos que tengo, en vez de my sister, my brother. ¿Quién es el pronombre personal detrás de my brother? He. Sí. Supongamos que tengo my sister and her friend They. go to the movies. Exactamente. Aunque yo tengo un she y tengo un posible he or she, la unión de ambos sujetos me da forzosamente they. Eso significa que como they ya no es tercera persona, go ya no lo mando a tercera persona. Porque si solo tuviera my sister, tendría que poner goes en tercera persona. Pero si tengo my sister and her friend, ambos sujetos juntos son they, por lo tanto, ya no funciona como tercera persona y ya no modifico mi verbo. De nuevo, es importantísimo saber, no importa quién sea el sujeto, debo saber interpretar cuál es el pronombre personal detrás de ese sujeto. Puedo tener un sujeto complicadísimo, pero al final siempre se va a reducir a un único pronombre personal. Y ese pronombre personal puede ser ellos, puede ser ella, puede ser él, puede ser eso, puede ser yo, etcétera, etcétera. ¿Sin problema hasta acá? Sí, sin problema. Sí. No. Entonces, volviendo a la fórmula del negativo. Sujeto más do o does más not más un verbo. ¿Quién es mi sujeto? Vamos a poner que mi sujeto es the students. Eso significa que mi pronombre personal es they. ¿Sí? Como no es tercera persona, entonces mi auxiliar tiene que ser do, not play. ¿Puedo contraer esto? Sí, lo puedo contraer como don't. Y ahí tengo ya formada mi oración en presente simple en negativo, con esta fórmula. Si sé identificar el sujeto, entonces sabré identificar qué auxiliar debo ir. Y solo para asegurarme, necesito saber quiénes son los sujetos y cómo identificar las terceras personas. Mis sujetos, desde luego, son I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Sí? Esta es primera persona. Segunda persona. He, she, it son tercera persona. Y segundas personas del plural. Por lo tanto, únicamente estos tres sujetos pueden modificar el verbo o los auxiliares. Son los únicos tres que pueden hacerlo. Si veo cualquiera de los demás, no me preocupo, todos van a funcionar con do. Solo estos tres van a funcionar con does. Hasta aquí todo va bien, ¿verdad? Sí. Bien, entonces vamos a volver al archivo PDF que tenemos en la otra página. Dado que la fórmula de mi presente simple es sujeto más verbo, aquí tengo un sujeto, así que ¿qué me falta?
Profe, Sí. por ejemplo, yo tengo dudas Ajá. en la primera, en la parte donde dice it. Ajá. Ya ve que it es tercera persona Exactamente. y se le agrega S. Entonces a La negación, ¿no? se le agregaría S, ¿no, verdad? Sería el hot. No, no, no. No, no, Ok. no. Vamos a ver Usually. Vamos a ver. Y en la primera. Sí, vamos a ver qué sucede en esa oración. Voy a ponerte una parecida en el. Aquí de este lado. Vamos a entender qué pasa con esa oración en particular en ese documento. Supongamos que tengo it, o tengo the dog, o tengo my car, que finalmente todos son it, ¿no? Y después tengo que el verbo a continuación tiene que ser be, es el verbo to be. Y después digo que es, por ejemplo, no sé, very fast. ¿Ok? Entiendo que sí, por lo general el verbo lo puedo modificar moviéndolo hacia tercera persona mediante agregándole una S. Sin embargo, cuando tengo que modificar el verbo be en particular es el que se transforma por completo y no necesita S, porque el verbo por sí solo ya tiene en su conjugación qué persona tiene. Por ejemplo, si el sujeto es I, ¿de qué manera tengo que ver mi verbo to be? I am. Si el sujeto es you, ¿de qué manera debe estar mi verbo to be? Como you are. En el caso de las terceras personas, ¿cómo debe estar mi verbo to be? Is. Exactamente, is. It is, the dog is, my car is. ¿Ok? Fácil. Lo que vemos en la siguiente oración en el PDF es básicamente nada más el complemento. Vamos a darle un vistazo otra vez. Tengo que it, y después tengo que el verbo to be es el que tengo que modificar. Por lo tanto, it, ¿qué? It is. Exactamente. It is. Sería is usual y no. Al revés, en el orden en que está acá. It usually is. Is. Es decir, Ok. es usualmente es muy cálido o muy caliente, ¿no? Ah, ya. Recuerden que usually es uno de los términos que utilizamos cuando hablamos de presente simple para expresar cuándo ocurre una rutina. Usually significa usualmente y eso habla de una rutina, algo que se repite constantemente durante el tiempo. ¿Ok? Bueno, las demás obviamente no las podemos resolver porque eso es tarea de ustedes, pero vamos a la siguiente parte del texto. Practice present continuous. Antes de eso tenemos que estudiar las fórmulas del presente continuo. También son muy sencillas, recuerden, es el banco de tres patas. Para el presente continuo tengo las siguientes fórmulas. Mi oración debe ser sujeto más el verbo to be más un verbo conjugado en su forma gerundio ing más un posible complemento. Para volverlo negativo es muy sencillo. Sujeto más el verbo to be más not más un verbo en su forma ing en gerundio más un posible complemento. Para volverlo interrogativo lo que hago es cambiar de orden estas dos partes. Comienzo con un verbo to be, después sigo con un sujeto, después un verbo conjugado en su forma ing, más un posible complemento, más question mark porque es pregunta. Noten cómo todas tienen, no importa en qué orden estén, tienen los mismos elementos. Tienen un sujeto, todas tienen un verbo to be y todas tienen, lo más importante, un verbo conjugado en ing. Esos tres elementos son los que nunca pueden faltar. Son las tres patas del banco.
¿Cómo veo esto en forma de una oración ya que tenga sentido? Por ejemplo, she, ¿qué forma del verbo to be le corresponde a she? Is. ¿Qué verbo queremos que haga? Playing. ¿Tocando qué? Piano, por ejemplo, ¿no? Ya saben que play significa jugar, como también significa tocar un instrumento musical, como también significa interpretar, por ejemplo, una obra en una película o un papel. ¿Cómo la construyo como negativo? Es lo más fácil del mundo. She is not playing piano. ¿Cómo la construyo como interrogativo? Facilísimo. Solo tengo que recordar que cambio de lugar estos dos elementos y me queda is she playing piano? Question mark. Y eso es básicamente toda la fórmula del presente continuo, y dominando esto ya domino el presente continuo sin ningún problema. De nuevo, lo más importante, nunca puedo olvidar por ningún motivo que son 3 elementos que no pueden faltar. Necesito un sujeto que lleve a cabo la acción. Si no hay un sujeto, entonces no es una acción, por lo tanto no es una oración. Mi sujeto debe tener alguna forma del verbo to be, y esa forma del verbo to be debe estar conjugada según el sujeto. Si mi sujeto es you, entonces mi verbo to be es are. Si mi sujeto es I, entonces mi verbo to be es am. ¿Sí? Mi siguiente elemento es que el verbo conjugado después del verbo to be, siempre, en todos los casos, en el 100% de los casos, tiene que ser en su forma ing. Si cualquiera de esos 3 elementos falta o está mal hecho, mi oración completa no funciona y la tengo mal. De nuevo, tiene que haber un sujeto, tiene que haber un verbo to be y tiene que haber un verbo en ing. Y eso es todo lo que necesito saber para construir mis oraciones en presente continuo. Vamos a darle un vistazo de nuevo al archivo PDF. La primera oración dice that not read his Spanish newspaper now. Tengo now, lo que significa que está ocurriendo en ese tiempo. Bueno, que está o no está ocurriendo en este momento. Mi oración, sin embargo, indica que es negativo. Ya sé cómo construir mi oración en negativa. Debo recordar que mi oración necesita 3 elementos, un sujeto, un verbo to be y un verbo ing. Ellos ya me dieron el sujeto, así que, ¿qué necesito ahora? La conjugación del verbo to be con el not. Exactamente. ¿Qué pronombre personal está detrás de that? He Exactamente. Por lo tanto, mi verbo to be. es that isn't Very reading. good. Ya lo tienes. That is not reading o that isn't reading, si lo quieres contraer. Lo que hiciste fue tomar tu sujeto, ponerle al verbo to be como corresponde. Vamos a ver si se puede hacer así. Creo que sí. Tenías tu sujeto, que era that. Le agregaste un verbo to be, que es is. Lo tienes como negativo, así que not. Y después read lo mandaste a ing, por lo tanto reading. Y bueno, el resto ya les toca a ustedes para resolverlas, ¿ok? Pero sí, básicamente en eso consiste. Identifico mi sujeto, todas tienen un sujeto, ¿no? Identifico cuáles son los verbos que debo mandar a ing. Y solo tengo en consideración si son negativas o si son interrogativas. Y después de eso, como debo conjugar el verbo to be, ya lo tengo. Como estos 2 ejemplos que tengo acá. He plays basketball with his friends every weekend. Este es un presente simple y lo sé porque únicamente tengo sujeto más verbo. Lo de abajo es un presente continuo y lo sé porque tengo verbo to be, un sujeto y un verbo ing. Está al revés, por así decirlo, porque es una pregunta. Y ahí ya les queda a ustedes resolver todas estas.
y después de eso vienen los stated verbs. ¿Okay? Bueno, la primera parte de la 1.1 ya quedó comprendida, ¿verdad? Sí. 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 Ok, Sí. los stative verbs, eso puede ser un poquito latoso al principio porque tengo que entender cómo funciona un verbo de acción o un verbo de estado. Si yo digo, por ejemplo, la película está aburrida, debo entender, ¿la película está haciendo alguna acción o la película está cometiendo algún acto? No realmente, solo digo que la película está aburrida. ¿Okay? Eso es un verbo stative verb, es un verbo de estado. Únicamente dice en qué estado se encuentra algo, o cómo luce algo, cómo se ve algo, ¿no? O cómo parece estar algo. Pero ese algo por sí solo no está manifestando ninguna acción. Lo que está haciendo es hablar del estado en el que se encuentra. Por ejemplo, la primera oración dice Michael looks bored. Michael se ve aburrido. ¿Qué está haciendo Michael? No lo sabemos, probablemente no está haciendo nada. Solo estamos diciendo que él se ve aburrido. Eso no es una acción, porque él no está haciendo nada para verse aburrido. Él simplemente se ve aburrido. ¿Okay? Si no es una acción y si él no lo está haciendo, entonces son stative verbs. ¿Okay? Por ejemplo, ellos están viendo a través de la ventana. Ellos están viendo es porque ellos están haciendo esta acción de ver. ¿Okay? Yo tengo un montón de plumas o tengo un montón de bolígrafos. No hay ninguna acción que se esté llevando a cabo ahí, solo estoy diciendo el estado y ese estado es que yo tengo tal cantidad de tal cosa. Si estoy diciendo we're having dinner at the moment, estoy hablando de la acción de comer, ¿no? Los siguientes ejemplos. I'm seeing an old friend this afternoon, o do you see that funny man over there? I'm seeing an old friend significa voy a encontrarme con un amigo esta tarde, ¿no? Hay una acción porque yo voy a encontrarme con él. Si yo digo, ¿ves a esa persona por allá? El hecho de ver a una persona no es realmente una acción, solo significa que estoy percibiendo con mis sentidos algo que está ocurriendo en el ambiente alrededor de mí. Por ejemplo, ustedes están escuchando esta conferencia, ustedes no están haciendo como tal una acción, únicamente les ocurre que están escuchando lo que estoy diciendo. Pero como tal, ustedes no están llevando a cabo ninguna actividad específica, ustedes no están moviéndose o realizando la acción continua, ¿no? Solo les pasa eso, lo perciben y lo están escuchando. Por ejemplo, en ese momento ustedes también están viendo la pantalla. Como tal no es una acción, están en el estado de ver la pantalla. En cambio, si alguien de ustedes, por ejemplo, se levantara para tomar un vaso de agua, esa es una acción. Eso es diferente. Yo estoy apuntando, profe. Por ejemplo, esa es una acción. Estás oyendo y eso como tal no es una acción sino un estado. Pero el hecho de estar apuntando, esa sí es una acción. Y ese ya no es un stative verbs. ¿Se entiende la diferencia entre los verbos de acción y los verbos de estado? Algo, profe. ¿Podrías dar otro ejemplo? Claro que sí. En la oración, voy al cine a ver una película. Están los dos verbos. Está un verbo de acción y está un verbo de estado. Si dices voy al cine, esa es una acción porque implica movimiento, implica moverte, implica ir a una sala, implica ir a sentarte a un sitio, etcétera, etcétera. Pero ver una película, vas a estar quieto todo el tiempo mientras lo ves. Ese es un verbo de estado, porque no estás como tal haciendo nada, es solo una percepción por medio de tus sentidos de lo que está pasando en la pantalla. De nuevo, ir hasta el cine sí implicó movimiento y sí implicó acción, implicó caminar, implicó quizás tomar un colectivo, implicó el hecho de ir a pagar un boleto, etcétera, etcétera. Pero ya sentarte y ver la película, únicamente estás dejando que tus sentidos perciban lo que hay alrededor de ti, ya sea ver o escuchar. Ir al cine es una acción. Ver la película no es una acción, es un estado. Interprétenlo como si alguien les dice, ¿cómo estás? Y ustedes dicen, estoy caminando. Esa es una acción que no responde a la pregunta. En cambio, si les preguntan, ¿cómo están? Y ustedes dicen, estoy aburrido. Eso sí responde porque ahí no hay una acción.
ahí se está hablando de un estado. Si alguien les pregunta, ¿qué hiciste ayer? Y ustedes dicen, pues fui con mis amigos y hicimos tal cosa, hablan de una acción. Pero si alguien les pregunta, ¿qué hiciste ayer? Y tú dices, estuve triste, no tiene sentido porque la pregunta dice, ¿qué hiciste? Y estar triste no es hacer algo, es sentirse de cierto modo. Tener hambre, por ejemplo, no es una acción, es un estado, es cómo te sientes. Estar contento no es una acción. En cambio, hacer algo para estar contento, eso es una acción. Por ejemplo, jugar videojuegos. ¿Cuál? Ir de pesca. Ir de pesca, por ejemplo. Si vas de pesca, la oración vas, o bueno, el verbo vas, implica un montón de acciones juntas. Implica que en algún momento preparaste tu equipo, tomaste tu caña, te subiste a algún vehículo, llegaste hasta el río, etc., preparaste todo. Eso significa ir de pesca, ¿no? Hacer todo lo que tengas que hacer en tu ritual de preparación de pesca para poder pescar. En algún momento te sentaste a esperar a que algún pez mordiera. Esperar a que el pez muerda, eso no es una acción. Eso es solo el estado de estar quieto esperando a que suceda. Pero previamente todo lo que hiciste para llegar al río, esas son un montón de acciones. El hecho de pescar y esperar a que el pez muerda, eso ya no es una acción. Ahora bien, por ejemplo, eso es una acción que hiciste para ponerte feliz. Esas acciones son las que cuentan. Ponerse feliz no es una acción, porque eso solo te sucede, no es algo que tú hagas. Por ejemplo, si alguien te dice, a ver, en este momento ponte triste, y tú dices, caray, ¿cómo le hago para ponerme triste, no? No es que yo me ponga triste, más bien me pasa que estoy triste si algo me lo provoca. Y eso pasa porque estar triste no es un verbo, bueno, sí es un verbo, pero no es una acción, sino que más bien es un estado que te sucede. Por ejemplo, tener calor. ¿Alguien de ustedes puede en este momento dejar de tener calor? Pues si prendemos un ventilador, sí, ¿no? Ok. ¿Cuál fue la acción que hiciste? Prender el ventilador. Exactamente, para modificar el estado, que es la sensación del calor. Pero la acción fue prender el ventilador, no dejar de tener calor. Hiciste algo para que el otro estado ocurriera, pero la acción fue prender el ventilador. Por lo tanto, si yo te digo en este momento, a ver, ten frío. Caray, ¿cómo le hago? Bueno, me voy a meter al refrigerador. Va, pero la acción que hiciste fue meterte al refrigerador. Tener frío fue lo que te ocurrió después, ya que estabas dentro del refrigerador. Es lo mismo con ponerse triste. A ver, ponte triste. ¿Cómo lo hago? Ok, voy a poner una película triste. Ok, la acción fue poner la película. Estar triste fue lo que te sucedió después de ver la película. Pero tú como tal no te pusiste triste. Una película te lo provocó. A eso me refiero con los verbos que funcionan como estado y los verbos que funcionan como acciones. ¿Está un poco más claro ahorita? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Vamos a ver estos otros dos ejemplos que tenemos acá. La expresión dice, I am hungry. Yo tengo hambre. ¿Ok? O yo estoy hambriento. Yo no estoy haciendo nada para estar hambriento. Más bien mi cuerpo me indica que estoy hambriento. Yo estoy sintiendo este estado de hambre. Por lo tanto, eso no es una acción. Tener sed no es una acción. Tener frío no es una acción. Que les guste algo no es una acción. Que les moleste algo no es una acción, ¿no? Todos esos son estados. En cambio, decir estoy haciendo mi tarea, eso implica una acción consciente. Eso implica que ustedes, de manera voluntaria o incluso involuntaria, llevaron a cabo una acción y están realizando una actividad que en algún momento ustedes pueden determinar si quieren dejar de hacerla y pueden incluso dejar de hacerla. Por ejemplo, si alguien dice, tengo que ir al baño y tengo que pausar la videoconferencia, ¿ok? Tener que ir al baño no es una acción. Ustedes sienten que tienen que ir al baño, pero pausar la videoconferencia, eso lo deciden ustedes y ustedes deciden si llevan a cabo esa acción o no. Por ejemplo, tengo calor, así que voy a prender el ventilador. No puedo elegir no tener calor, pero puedo elegir qué acción tener
para cambiar el estado, cambiar la sensación térmica que percibo. La siguiente actividad es, de hecho, mucho más sencilla, ya que entendimos qué cosa es acción y qué cosa es estado. Las preguntas que tenemos en el documento indican que debemos categorizar cuáles de estos verbos son acciones y cuáles de estos verbos son estados. Vamos a trabajar solo con la primera porque las demás les toca hacerlas a ustedes. Pero el primero dice, do you want apple juice or orange juice? Desear jugo de naranja o jugo de manzana. ¿Esa acción es un verbo o es un estado? ¿Es un estado? Estado. Es un estado porque desea algo. Bueno, lo que tengo. Exactamente. Bien, eso me gusta. Él no está haciendo nada como tal. Él solo siente que lo que quiere es o de manzana o de naranja. ¿Okay? Pero acción como tal no se está cometiendo ninguna. Sería acción cuando dijera que va a hacer un jugo. Esa es otra cosa, por ejemplo. O ofrecerte un jugo o tomar el jugo, ¿no? Eso sí son acciones. Pero sentir que quieres un jugo en particular no es una acción. Porque incluso puedes decir, ya no quiero tener ganas de jugo de naranja, pero eso no lo decides tú. Si tienes ganas, ni modo, tienes ganas. Es como querer ir al baño. No puedes decir, no, ya no quiero tener que ir al baño. Más vale que vayas. Te recomiendo que vayas. No es buena idea aguantarse. ¿Okay? Bueno, las demás, ya saben, las tienen que resolver ustedes. Y pero son bastante sencillas. Y la última actividad es mucho más fácil todavía porque solo tengo que elegir los verbos que están acá y ponerlas en mis oraciones, tomando en cuenta que algunas de ellas son simple present y algunas son presente continuo. Profe, entonces, ajá, dime. Pero eso entonces se va a hacer en la libreta y se va a mandar también, ¿cómo? Hay dos formas de hacerlo, ya sea que copien todo esto. Por ejemplo, si yo selecciono todo esto, lo puedo mandar directamente, o sea, lo copio y lo pongo en un archivo de Word, por ejemplo, ¿no? Y lo puedo hacer en el archivo de Word. O lo puedo imprimir, lo respondo a mano sobre la impresión y le puedo tomar una foto con mi teléfono o escanearla con mi teléfono o en un escáner y lo mando como PDF. O lo puedo hacer, lo más trabajoso sería copiarlo todo en un cuaderno, responderlo en el cuaderno y luego escanear la hoja del cuaderno o fotografiarla y mandarla como archivo, ¿no? Como ustedes gusten hacerlo, no hay ninguna restricción. Solo que tienen que enviar este archivo. Profe, Sí. se mandaría 2 PDFs de, por ejemplo, de 1.1 y la de 1.2, o se lo puedo mandar junto. Lo que a ustedes se les haga más fácil. Yo creo que lo más fácil sería que ya que tengan los dos trabajos, mejor hacen un solo documento. Solo dejen muy claro que uno es 1.1 y otro es 1.2. Y Okay. Pero en sí es como que una sola tarea. La tarea completa vale 5 puntos. Más la tarea de la siguiente semana, más la siguiente, etcétera, etcétera. Así que sí, yo creo que lo más fácil sería, para evitar mandar dos documentos. Aparte, no todo el tiempo van a tener disponibilidad como para ir a internet y mandar dos trabajos, ¿no? En el caso de que su internet falle, por ejemplo. Mejor manden un solo documento. Yo creo que sería más sencillo para ustedes. Así que si gustan mandar un solo documento que incluya las dos tareas, adelante, no hay problema con eso. Y creo que es más fácil y más rápido. Sí, está mejor de que se mande todo y en el mismo trabajo creo que se especifique, ¿no? Que es el 1.1 y el 1.2. Exacto. Creo que es lo más fácil y lo más rápido, lo más conveniente para todos. Sí, claro. Por las dudas que están mandando ahorita aquí en la ventana de conversación, sí, originalmente este documento que ven acá indica de manera muy clara mayo 8. Yo decidí darles 2 días más. Esto se iba a entregar originalmente el viernes. Yo decidí darles hasta el 10 de mayo, 2 días más, para que puedan hacerlo sin calma, porque antes preví que podrían haber dudas, así que quise darles esta conferencia.
y dejarles un poquito más de tiempo para que entendieran bien todo y lo practicaran sin problema. Entonces, esta fecha de acá ya no funciona como la definitiva. Ahora vamos a dejar, de hecho, si se dan cuenta en la plataforma ya indica que es el domingo 10 de mayo. Aguas, no se pueden pasar de esa hora porque el sistema ya no les recibe ningún trabajo después del 10 de mayo. Si mandan un archivo a las 23 horas con 56 minutos, el sistema ya no lo recibe. Tiene que ser antes de las 11:55. Obviamente, no lo van a mandar el domingo. Si lo tienen hoy mismo, envíalo hoy mismo. Si lo tienen mañana, mañana. Si lo tienen el viernes, está bien. ¿Okay? Digo el jueves o sábado, cuando sea. No se esperen hasta el domingo. No porque tengan 2 días más significa que ustedes van a aplazar su tarea 2 días más. Si lo tienen antes, envíenlo cuanto antes. No se arriesguen a mandarlo el domingo a las 11:58 y que el sistema ya no se lo reciba. Porque el sistema ahí simplemente dice, pues no llegó y cancelo el envío. Ni siquiera les da la opción de recibir la tarea. Entonces no se arriesguen, envíenlo a tiempo, no se esperen hasta el domingo. Si lo tienen antes no hay problema. Solo asegúrense de que tengan estas nomenclaturas en su archivo. Ahora bien, si van a mandar los dos archivos, pueden tener, por ejemplo, Mecha 5B, Connor John 1.1, 1.2. O sea que en el nombre del archivo ya vengan las dos actividades. 1.1, 1.2. O Rogers, Steve. Sí reconocieron los nombres, ¿verdad? Más les vale haber reconocido los nombres. ¿Quién es John Connor? ¿Qué pasa en Terminator? Ese mero. Bien, estoy hablando con gente culta. John Connor es exactamente, exactamente. ¿Quién es Rogers? Steve. Rogers. Que Yo sale recuerdo que es una de... Avenger. Una película de Marvel, creo que el Capitán América. Eso ¿no? mero, eso mero. Es la identidad del Capitán América. Bien, estoy hablando con gente que sabe. Estoy hablando con gente que sabe. Profe, Eso me 10 gusta. puntos más, 10 puntos, ya exento. ¿Cómo no? Por ver películas. Pues sí, profe. Enseñó la cuarentena. Sí, eso sí, sí. ¿Cómo les está yendo con la cuarentena, por cierto? Espero que se estén quedando en casa, que se estén manteniendo a salvo, que no estén saliendo si no es necesario. Claro, profe, Pues, no estamos saliendo. Aburrido, profe, pero... Okay. Pero sí, de verdad espero que se estén manteniendo en casa, que se mantengan, no solo ustedes, sino que mantengan a sus familias seguras, ¿no? No se arriesguen a un contagio. El virus es real, está muriendo gente, entonces porfa, manténganse a salvo, manténganse en casa, no tomen riesgos innecesarios y no salgan si no tienen que hacerlo. Solo si es estrictamente necesario y es para conseguir provisiones, comida o algo por el Comida, estilo. profe, comida. Sí. Por ejemplo, yo por eso les dije que esta videoconferencia no era obligatoria, porque no quería obligar a alguien a ir a un cibercafé y exponerse precisamente a esta situación. Entonces les dije que no era obligatoria y los que pudieran estar estaba bien, pero los que no iban a perjudicar su calificación. Más bien este es un apoyo que yo les quiero dar para que les quede más claro posible, pero no es obligatorio. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien con todo? Una pregunta. No, Sí. profe. Dime. ¿Vamos a trabajar con algún libro en este cuatrimestre? Sí, es justamente el que ves a un lado a la izquierda inferior de la pantalla, el American Download One. Profe, y si no contamos, o sea, no contamos con... para tener el libro, o sea, creo que el libro lo ven en la escuela y luego en mi caso pues no tengo dinero. Luego mira, tenemos el A1 también, que el que nos hicieron comprar de vicio. el Nada más pasado. una clase lo utilizamos. Solo una clase lo utilizaron. Fueron 550 pesos mal invertidos. No, mira, siguen siendo una inversión, Como quiera que sea, es un libro que les aporta conocimientos y técnicas. Entonces, nada que tenga que ver con conocimiento es una mala inversión. Jamás va a ser una mala inversión. Nunca. No se preocupen. Eso siempre les va a servir a ustedes. No lo piensen como que perdieron dinero. En algún momento pueden volver a consultarlo. Entonces, no se desanimen ni piensen que es dinero tirado, Nada que signifique crecimiento por ustedes va a ser jamás una mala inversión. Incluso se le usar un poco.
Profe, Sí, ¿y ese ajá. libro, dónde lo vamos a conseguir o cómo? Eh, Déjame hablar con los coordinadores porque el problema de hacer la compra de libros significaría ir a comprarlo y significaría exponerse a un montón de gente, etcétera, etcétera. Puede ser un poquito riesgoso, entonces yo antes que nada voy a preferir la seguridad de ustedes, la salud de ustedes. Entonces déjenme ver qué pasa con los coordinadores y les envío algún mensaje, yo creo que por el grupo de WhatsApp. Profe, que se haga un trueque, damos el A1 y que nos den el A2. No creo que se pueda. Es decir, no sé cómo se maneje la distribuidora, eso sí lo saben sobre solo ellos, ¿no? Acá, lo dejé en su chepa. Aparte un detalle que no estamos todos allá, pues, yo no estoy allá. No te escuché. ¿Un detalle de qué cosa? Eh, que aparte es un detalle de que no estamos todos allá, y pues yo no estoy allá. Claro, En Tuxtla, mucho menos. y no los vamos a hacer viajar. El objetivo de la cuarentena es no moverse, ¿no? Entonces decirte, no, pues ve a su chapa por tu libro sería romper el propósito de la cuarentena. De mi parte eso no va a suceder, entonces no te angusties por eso, ¿no? Bueno, respecto a los temas, ya quedamos claros, quedó alguna duda, algo que deseen preguntar, alguna cosa. Ya, Sí, profe, está claro. Va, cualquier cosa, ya saben que tienen mi contacto, me pueden preguntar lo que sea que necesiten y de todos modos va a quedar un foro de preguntas y respuestas. No voy a poder estar pendiente del WhatsApp todo el tiempo, pero el foro de preguntas y respuestas lo vamos a estar viendo entre todos los teachers que damos ahorita a quinto nivel. Así que si alguien deja una pregunta que necesita respuesta, ya sea yo o cualquier otro teacher, vamos a responder entre todos. A lo mejor en el foro ven preguntas que hacen otros alumnos de otros salones y a lo mejor les respondo yo o a lo mejor les responden otros maestros, a lo mejor preguntas que hagan ustedes las responde otro maestro, etcétera, etcétera. No teman dejar sus dudas, los maestros estamos dispuestos a responder lo que sea que necesiten con la mejor disposición del mundo. Los que ya han trabajado conmigo saben cómo respondo, saben que siempre tengo tiempo para resolverlos o ayudarlos lo que necesiten. No tienen que temer con, es que hice una pregunta muy boba, es que hice una pregunta que ya había explicado. Ya lo saben, los que ya han trabajado conmigo ya lo saben a la perfección, así que no se angustien por eso, saben que siempre estoy dispuesto para ayudarles, ¿ok? Las preguntas que necesiten, pónganlas en el foro y vamos a irles respondiendo entre todos. Y no teman preguntar porque a lo mejor alguien más tiene la misma duda y no sabe cómo preguntarlas y el que la pregunta ya ayudó como a 10 o 20 alumnos que tienen la misma duda. Entonces, cada que tengan una duda, porfa, pónganla en el foro. Y aparte de la calificación en el foro, puede que cause a lo mejor un punto extra o algo así. Entonces, es buena idea que lo utilicen lo más que puedan. 10 preguntas mañana. Que tengan sentido. ¿No? ¿Y por qué Thor decidió renunciar al reinado de Odín, de Asgard y bla, bla? No, o sea, sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más dudas, podemos dar por finalizada la conferencia. De todos modos, voy a subir este video en un rato más a las redes, a YouTube, y voy a poner el vínculo en la plataforma para que lo puedan revisar en el momento que lo necesiten. ¿Ok? profe. Ok, profe. Está bien, profe. Gracias. Tenemos que ayudar a que lleguen unos 1.000 millones de suscriptores. Me encantaría. Voy a monetizar el video entonces. Fresco, fresco. Me voy a volver streaming de inglés. Bueno, chavos, entonces fue un gran placer haberlos tenido aquí en la videoconferencia. Cuídense mucho. Cualquier cosa ya saben, estoy listo para servirles. Todos los maestros estamos listos para ayudarles. Cualquier cosa, no duden en preguntar en el momento en que lo necesiten. ¿De acuerdo? Profe, Dime. De acuerdo. el día 18 no, entonces no regresaremos a clases, ¿verdad? ¿Presenciales? Es lo que se está manejando como que es el día de regreso. Honestamente, yo no lo creo viable en este momento porque vamos a plantearlo así. El día 30 de abril, no sé si estuvieron al tanto de las noticias, pero mucha gente decidió ir a celebrar el Día del Niño a pesar de la cuarentena. Hubo pizzerías abarrotadas, llenísimas de gente. De hecho, se tuvieron que clausurar muchos negocios en Tuxtla porque la gente no respetó la cuarentena y los negocios no respetaron el protocolo de distancia. Entonces, eso significa que hace una semana aumentó el número de contagios y este número de contagios se van a ver hasta dentro de una semana más o quizás dentro de 10 días más.
Eso significa que toda la segunda mitad del mes de mayo vamos a tener un pico muy alto de nuevos contagios y nuevas infecciones. Por lo tanto, todo final de mayo va a ser extremadamente peligroso salir a la calle, porque va a haber mucha más gente contagiada. Y eso es por no respetar la cuarentena. Eso significa que si pensábamos volver para el 18 de junio, seguramente no va a ocurrir. Pero vamos a esperar cualquier notificación de las instancias oficiales antes de tomar una decisión. Y lo que sea que yo me entere que sea oficial, ya se los hago saber. De momento les comento, a mí me parece poco probable que vayamos a volver el 18. Pero si nos dicen que volvemos el 18, yo les indico y les hago llegar la notificación. Siempre y cuando sea ratificada por autoridades escolares y por Salud de México, ¿no? Gracias, profe. Por nada, profe. Entonces, estamos en contacto, cuídense mucho, porfa, manténganse en su casa, sigan en cuarentena, ¿ok? Cuídense mucho. Lo más importante de esta cuarentena es que ustedes sigan con buena salud y salgan con vida. Lo más importante es eso, la seguridad y salud de ustedes. Todo lo demás se resuelve después. Ustedes sigan a salvo, ¿ok? Va. Ok. Cuídense mucho, entonces, nos vemos. Ranfla. Nos vemos, pues yo creo que nos vamos a seguir viendo así en videoconferencias. Ok, teacher. Nos vemos, Jaro. Cuídense mucho, que coman muy rico más al rato y seguimos en contacto. Ok, profe, gracias. Bye. Bye. Solo frijol. Solo frijol ahí. Bye. Eso es suficiente. Dímelo, parce. Vale.